Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana nos vamos a ampliar el comentario número 58 de nuestra serie La conciencia mesiánica en la profecía judía en nuestro blog Amor de Dios. Comenzamos diciendo lo siguiente, una especie de introducción hacia el capítulo al que nos vamos a referir, probablemente el número 33 de Isaías. Veamos. Sí, capítulo 33, tenemos una introducción, vamos a leerla. Dice: nuestra Torah y profetas hebreos se refieren a la vida en el mundo material como un imperativo ético, es fundamental, implicando que la vida debe ser vivida dentro de los parámetros de lo bueno, ya que lo bueno es la causa y propósito de aquella, de la vida. Esto es esencial, un principio fundamental del judaísmo. Repetidamente nos recuerdan la ley de causa y efecto como nuestra referencia para conducir la vida. O sea, sabemos que si algo malo va a tener consecuencias malas. Causa y efecto. Entonces nos está recordando todo el tiempo. Ese es el principio ético de la creación. Breshit bara Elohim. O sea, el nombre Elohim, nuestros sabios en el Talmud lo asocian con la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Causa y efecto. Todo lo que hay en el mundo funciona bajo esas leyes. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que haya una causa y un efecto implica una concepción ética de la realidad, del mundo, de la naturaleza. O sea, la naturaleza funciona de una manera ética. Entonces nos está enseñando eso. Repetidamente nos recuerdan la ley de causa y efecto como referencia para conducir la vida. De allí nos damos cuenta que los modos y atributos de amor trascienden las fantasías e ilusiones de ego, al igual que las tendencias negativas en la conciencia. Entonces vemos que los modos y atributos de amor tienen consecuencias, tienen efectos, al igual que las fantasías e ilusiones de ego y las tendencias negativas en la conciencia también los tienen. En este contexto asimilamos los rasgos que caracterizan a amor como nuestros redentores, los rasgos, de lo que es opuesto a sus cualidades. Entonces, lógico, si estamos con las cualidades y atributos de amor que todos son positivos, nada que sea opuesto a eso es lo que es. O sea, lo opuesto niega lo fundamental que acá a lo que nos estamos refiriendo, que son los rasgos y cualidades de amor. Todo lo que es contrario a ellos, otra película. Cuidado. Así concluimos que nuestra redención final es el efecto, es un efecto. Es una culminación, es una consecuencia. Es el momento en que todo lo que es positivo prevalecerá para siempre. ¿Pero qué pasa? Tenemos que poner en movimiento algo positivo para saber que la redención final como efecto es el Shabbat eterno que promete Dios. Tanto en la Torah como con sus profetas. Es la culminación de un principio que es positivo. Claro, en medio hay toda una serie de cosas que tienen que ver con libre albedrío, que tienen que ver con las decisiones que tomamos, etc. Pero a partir de ese conocimiento, de eso que hemos aprendido a través de causa y efecto, vamos a apreciar y vamos a procurar que el resultado final sea lo positivo, que la redención final sea eso positivo que Dios nos ha prometido. Pero tiene que haber una causa, cuidado. Esa causa comienza con nosotros, individualmente. Bien. Tal como lo indican nuestros profetas, la maldad será erradicada de la faz de la tierra, y ello incluye cada aspecto y dimensión de nuestra conciencia. Lo está diciendo, y la maldad va a ser erradicada de la tierra. No estamos hablando de la maldad como algo exterior a nosotros. Cuidado. O sea, sí, no va a haber animales salvajes, no va a haber mosquitos que lo piquen a uno en la noche, nada de esas cosas. Todo lo que es malo va a ser erradicado de la tierra. Pero eso incluye nuestros rasgos y tendencias negativas en la conciencia. Cuidado, eso incluye envidia, incluye arrogancia, incluye codicia, incluye lujuria, incluye indiferencia, incluye crueldad. Así que ojo.
Bien, capítulo 33, versículo 1. Hay de ti que destruyes, pero no eres destruido. Y que traicionas, pero nadie te traiciona. Cuando hayas dejado de destruir, tú serás destruido. Y cuando hayas dejado de traicionar, serás traicionado. Esto es una metáfora fuerte. Vamos a ver qué decimos acá porque la vamos a ampliar. Aparte, además de lo que hayamos escrito acá. Decimos, Dios nos dice mediante el profeta que tarde o temprano terminaremos atrapados en las consecuencias de nuestras tendencias, acciones y rasgos negativos. Aun si creyéramos que hacer algo malo no nos afecta directa o inmediatamente. De una manera de entenderlo. El rey David también nos lo señala diciendo, la iniquidad mata al malvado y quienes odian a los justos están desolados. ¿Ok? Entonces decimos, nuestras propias iniquidades nos destruyen. Natural, es una consecuencia directa. Al darnos cuenta de que la desolación es el resultado de nuestra separación de lo que es justo, positivo, constructivo y liberador. Estos también son rasgos y cualidades de los modos y atributos de amor. Bien, entonces vamos a volver a este versículo. Hay de ti que destruyes, pero que no eres destruido. Que traicionas, pero nadie te traiciona. Cuando hayas dejado de destruir, tú serás destruido. Y cuando hayas dejado de traicionar, serás traicionado. Estamos hablando de tendencias negativas en la conciencia. Algunos exégetas hablan de esto como el antagonista, el Satán en el judaísmo. ¿Okay? Destruye, pero no es destruido. Traiciona, pero nadie lo traiciona. El ángel de la muerte, ¿quién lo va a traicionar? Una creación de Dios. Él está cumpliendo una tarea específica. Pero mientras cumple esa tarea, trae mal. Es la tendencia negativa de nuestra conciencia. Eso nos trae mal. Entonces tenemos que tener mucha atención a esto porque cuando Akadosh diga, se acabó. No más destrucción. No más tendencias negativas en la conciencia. No nada destructivo. Se acaba la destrucción. Serás destruido. O sea, esa tendencia hacia lo malo, esa tendencia a que nos afecta, hacia que nos destruye, va a ser destruida. ¿No? Y cuando hayas dejado de traicionar, o sea, que ya no intervenga dentro del libre albedrío el mal, sino que todo sea positivo, será traicionado. Traicionado en el sentido de que no se le va a dar crédito. Ya no va a haber crédito. ¿Por qué? Porque no hay una razón para que él haga algo y nos force a hacer algo negativo o dentro de nuestra conciencia el mal ejerza una influencia en nuestras decisiones. Entonces será traicionado en el sentido que cuando es traicionado a alguien, cuando la gente ya no le da crédito, la gente dice, no, este tipo no, es algo que no sirve, es malo, es dañino. O sea, no es una traición, es un reconocimiento hacia lo que ya no funciona. Traición. Entonces, traicionamos a Dios cuando no le damos crédito a Él. Es una traición. Es decir, preferimos irnos con lo negativo y no contigo, Dios. Estamos traicionándolo. No le damos crédito, dejamos de creer en Él. Lo traicionamos. Es otra manera de entenderlo. Por eso hemos ido atrás para ampliarlo. Versículo 2. Eterno, sé compasivo con nosotros. Hemos esperado por ti. Sé nuestra fortaleza cada mañana. También muestra redención en momentos de tribulación. Salvación en momentos de tribulación. O sea, estamos en una pelea aquí. Ese es el contexto de estos dos. Hay un primer versículo que tiene que ver con el segundo. El segundo tiene que ver con el primero. Estamos diciendo, hay un destructor acá. Hay algo que nos destruye nuestra conciencia. Hay algo que nos hace inclinarnos hacia algo que es destructivo contra nosotros. No nos es positivo. Le pedimos ayuda a Dios. Estamos pidiéndole a Dios. Sí, va a ser destruido, va a ser traicionado, pero aún así, Dios, ayúdanos. Ayúdanos en este proceso. Sé compasivo con nosotros, hemos esperado por ti. Sé nuestra fuerza cada mañana. Estamos hablando de cada mañana es cuando tenemos la claridad, danos fuerza. Imagínense, cuando estamos en la oscuridad, en la noche, imagínense. También sé nuestra salvación en momentos de tribulación, cuando estamos en la noche. Pero manténnos la claridad, danos la claridad necesaria.
para mantenernos allí en lo positivo. Siempre a no ver claro lo positivo, para no optar por lo negativo y no padecerlo. ¿Qué decimos acá con respecto a este versículo? En nuestras fantasías e ilusiones aprendemos y reconocemos que la libertad viene con nuestro retorno al Creador. Por eso queremos que Él nos salve, nos redima, para estar con Él. Entonces, cuando estamos pidiendo que nos redima, ese es nuestro retorno a Él. Estamos reconociendo que ya no queremos estar en lo malo. Esperamos por Él en las tinieblas, en nuestras tribulaciones, que convertimos en nuestra morada. La gente que es adicta, la gente que es obsesiva, la gente que es apegada, la gente... Esa es la morada en la que vivimos, nuestras adicciones. Esa es nuestra casa. Nuestras concepciones cerradas. Bien, sabemos que en la luz, referida aquí como cada mañana, encontramos nuestra fortaleza. Luz es lo bueno que nos salva en los momentos de tribulación, que son las tinieblas que simbolizan nuestro cautiverio en las tendencias negativas en la conciencia. Versículo 3. Ante el estruendo de tu voz, aquí dice ante el estruendo de voz, está hablando de la voz de Dios, pero literalmente dice ante el estruendo de voz, los pueblos, de voz, no de usted antiguo, sino la voz que sale de la boca. Ante el estruendo de voz, de tu voz, los pueblos huyen. ¿Qué pueblo están hablando acá? Las naciones. ¿Cuáles son las naciones? Las tendencias negativas de la conciencia. De eso lo vamos a hablar. Al tú levantarte, las naciones son esparcidas. Esparcidas en ese tiempo de que se disuelven, se dispersan. Cuando uno dispersa algo, se alejan. El profeta nos dice, como es de esperarse, que habrá agitación y tensión cuando decidamos liberarnos de las tinieblas de la envidia, lujuria, soberbia, ira, codicia, indiferencia, indolencia y demás tendencias negativas de las que nos hacemos adictos, apegados y dependientes. Será una gran lucha superar las secuelas de nuestro cautiverio una vez el estruendo de la voz del Creador, entre comillas, el estruendo, nos libere cuando responda a nuestro clamor de redención final. Pero tenemos que estar preparados. En el momento en que nosotros vamos a hacer teshuva, o sea que vamos a cortar con todas las cosas negativas que nos pasan y las tendencias negativas que nos han llevado a nuestros problemas y a nuestro sufrimiento, ese momento va a ser difícil. Se llama síndrome de abstinencia. Estamos apegados, adictos a una situación y de repente vamos a cortar así de la noche, vamos a cortar la envidia, vamos a cortar la lujuria, vamos a cortar la arrogancia, y que eso tiene efectos secundarios. Va a haber estruendo, va a haber agitación. Cuando Dios diga, pasa, que ¿cómo voy a yo desapegarme de esto si estoy tan apegado y tan adicto? Pero tenemos que estar preparados. Por eso la teshuva no se puede imponer, pero uno mismo tiene que dejar las cosas y volver por sí mismo. Llevar a uno a la propia conclusión y al propio conocimiento pleno, absoluto, total, de que no es el lugar donde queremos estar. Así de simple. Nos pasa en la vida. Tenemos una mentalidad que nos lleva hasta que llega un momento en que cambiamos la mentalidad, no nos queda de otra. No nos queda de otra. Ese es teshuva. O sea, teshuva dice, no tengo que y no puedo. No, hasta que puedas, lo haces. Hay que poder entonces. ¿Cuál es el poder? La fortaleza que queremos que Dios nos dé para poder romper con estas fantasías e ilusiones negativas a las cuales estamos esclavizados, de las cuales dependemos. Cuando elevemos nuestra conciencia a lo bueno que Dios quiere hacer prevalecer en su creación, Él dispersará los obstáculos, los pueblos, las naciones, que nos han mantenido en cautiverio. Aquí el profeta se refiere al estruendo como el amor de Dios que nos redime en el momento en que elijamos retornar a sus caminos de tributo. Va a haber estruendo, va a haber agitación. Tenemos que estar preparados. Versículo 4.
Mas vuestro botín será cogido como cuando recogen las orugas. Correrá sobre ellos como cuando balan las langostas de un lugar a otro. Botín es normalmente recompensa, un botín de guerra es como lo que ganamos después de una lucha, después de una batalla, después de una pelea, después de una confrontación, después de un esfuerzo. Okay. Vamos a ver cómo analizamos esta metáfora. En esta metáfora nuestras ganancias serán mucho mayores que nuestras pérdidas cuando salgamos de las fantasías e ilusiones de ego. De hecho, únicamente ganamos cuando vivimos en lo bueno de los caminos y atributos del Creador. Por lo tanto, salimos más ricos con todo lo que habremos de aprender de nuestras tribulaciones y sufrimientos que hemos infligido en nuestras vidas mientras vivimos en tinieblas. Estábamos hablando hace un momento del proceso de Shuá, de lo que llaman arrepentimiento, el retorno a nuestra esencia y verdadera identidad. Okay. El Talmud dice en alguna parte que el sádik, o sea, el justo, el tipo que es perfecto, que jamás peca, que desde que nació nunca ha cometido ningún error, se para darle su silla al arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué el arrepentido ocupa un lugar de mayor preponderancia que el justo? Si el justo ha sido justo toda su vida, ¿cómo así que Dios reconoce más al arrepentido que al justo? Porque el arrepentido estuvo metido en algo negativo, el justo nunca estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? El mérito del arrepentido es mayor porque el arrepentido ha estado en la porquería, ha estado en lo negativo, lo ha padecido. Por lo tanto, es imposible que jamás se ha tentado a volver ahí. Pues ya estuvo ahí, ya lo padeció. Aprendió su lección. El justo aprende de su creencia, de su fe, de los principios que le enseñaron y se rige por ellos, como un ángel. Él ve algo negativo ni se acerca, ya lo reconoce desde el principio. Pero el Baal Shuva, el arrepentido, ha estado allí. Esa es la gran diferencia. Entonces es imposible que él pueda volver donde fue. También en el justo existe una remota posibilidad, pero en el arrepentido jamás. Entonces tenemos que entenderlo también de esa manera. ¿Qué pasa? Con nuestras pérdidas, con nuestros bienes nos enriquecemos. Dicen que la experiencia de la esclavitud de Egipto fue esa, que salieron ricos de Egipto, sí, literalmente salieron con riquezas. Oro especialmente. Pero también hay que verlo en la conciencia, en nuestra conciencia. Cuando estamos en una situación de depravación, de esclavitud, de abyección, de sometimiento, de opresión, y somos liberados, esa experiencia nos enriquece, porque sabemos que por ahí no vamos a volver nunca más, no vamos a volver más a ser esclavos en Egipto, no vamos a tener ese tipo de esclavitud otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Salimos enriquecidos de la experiencia. En este caso no quiere decir voy a meterme en algo negativo para aprender de eso. No, cuidado. Si tú sabes que hay algo malo y sabes que es malo, no te metas, obvio, ¿no? No hay que estar ahí siempre, no somos tan estúpidos tampoco. Estamos hablando de meternos en algo que creíamos que era positivo, pero que era algo malo. O sea, la intención inicial no era una intención masoquista, era una intención de buscar placer y satisfacción en algo negativo. Entonces, una vez nos metimos ahí, nos dimos cuenta, salimos. La intención general es creer que es algo positivo, ¿no? Entonces, se refleja en el pecado, el famoso pecado original, ¿no? En el Ganeden, el primer pecado, se llama el pecado original, el primer pecado cometido. O sea, Eva creía que era algo bueno lo que se iba a meter. Ser como Dios, ¿por qué no? No hay nada malo en eso. Ella creía que iba a sacar algo bueno de eso. Hasta que se dio cuenta después que no era bueno. Y salirse de ahí, todavía no hemos salido de ahí. O sea que realmente no hemos aprendido la lección. Porque si la hubiéramos aprendido, hubiéramos salido de las tendencias negativas en la conciencia hace rato. Pero no, parece que las disfrutamos. No hemos aprendido todavía. No hemos madurado espiritualmente.
Bien. Por lo tanto, salimos más ricos con todo lo que habremos de aprender de nuestras tribulaciones y sufrimientos que hemos infligido en nuestras vidas mientras vivimos en tinieblas. Versículo 5. El Eterno es exaltado porque Él habita en las alturas. Exaltar, elevar. Él ha llenado a Sión con justicia y con rectitud. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está diciendo el profeta anteriormente? O sea, tenemos que poner mucha atención, lo hemos repetido hasta el cansancio, lo vamos a seguir repitiendo. Pongamos atención a la manera como están puestos estos versículos uno detrás de otro, que tienen que ver una cosa con la otra. ¿De qué manera están conectados? Parece que fueran cosas distintas, pero está todo íntimamente unido. Entonces pongamos atención. El Eterno es exaltado porque la vida es altura. Estamos hablando de un principio ético acá. Tenemos que elevarnos hacia lo bueno que hay en nuestro, que es lo más excelso. Lo más bajo es lo negativo. Él ha llenado a Sión con justicia y rectitud, con lo que es bueno, con lo que es recto, con lo que es apropiado, con lo que es útil, con lo que es productivo. Sión, ¿cuál es Sión? La conexión que tenemos con Dios. Eso es lo que tenemos que ver y que estar conscientes de. Decimos acá, podremos verdaderamente exaltar a nuestro Creador solamente cuando nos hagamos plenamente conscientes de que todo proviene de la justicia y rectitud de su amor por su creación. O sea, Dios nos está dando una referencia ética acá cuando habla de rectitud y justicia, como ya nos hemos referido antes. Esta realización solamente ocurre en Sión como el conocimiento permanente de nuestra conexión con Dios. De allí que seamos nosotros los que debamos ascender a Él, elevando todos los aspectos, rasgos, cualidades y dimensiones de la conciencia mediante los modos y atributos de amor. ¿Cómo nos elevamos? Amando. ¿Cómo nos elevamos? Siendo buenos, haciendo lo correcto, haciendo lo positivo. Esa es nuestra elevación. Versículo 6. Y la confianza en tiempos es la fortaleza de redenciones, sabiduría y conocimiento. El temor del Eterno es el tesoro. Pusimos algo en corchetes acá, porque esto hay que entenderlo contextualmente. Cuando el profeta nos está diciendo está refiriéndose en algunos de sus versículos, tenemos que entender en qué contexto está hablando. Y la confianza en tiempos, en tus tiempos, o sea, en los tiempos de Dios, en lo que Él quiere que nosotros hagamos cuando quiere que lo hagamos. Es la fortaleza de tus redenciones, sabiduría y sufrimiento y conocimiento. La reverencia, el temor, la reverencia del Eterno es el tesoro del hombre. Decimos acá, fe. La fe implica confianza, como es natural. En Dios es la fuerza de nuestra esperanza en sus redenciones. La redención de Egipto, la redención de Babilonia, la redención del exilio, el último. Redenciones. Al igual que los frutos de la sabiduría y conocimiento que Él nos da en la Torá. Esto es nuestra redención. Así comprendemos que todo lo que encontramos en el Creador es indescriptiblemente asombroso, que nos hace reverenciarlo, el famoso temor de Dios. Esta reverencia es nuestro mayor tesoro. Aquí nuevamente traducimos temor como nuestra reverencia, una vez nos hacemos conscientes de que todo proviene de Dios. El asombro, la reverencia de Dios. El profeta continúa lamentando el predicamento de Israel en los versículos del 7 al 10. La tierra prometida, Jerusalén y nuestro templo, mientras reafirma la promesa de Dios sobre su redención final. Las tendencias y rasgos negativos tienen su final ante las consecuencias de nuestras acciones erradas. Se refiere a eso en los versículos 11 al 14, mientras que los rasgos positivos disfrutan de los resultados de sus acciones. A eso se refiere él al final de este capítulo 33. Y con esto terminamos. Esperamos que estas expansiones de nuestros comentarios en el blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía nos ayuden a comprender mejor, a tener una perspectiva más clara de cómo logramos nuestra redención individual a partir del conocimiento, la asimilación, el vivir, el experienciar tanto lo que es bueno como lo que es malo en nuestra conciencia. A partir de ese conocimiento, a partir de esa diferenciación,
empezaremos a conocer, a vivir nuestra redención final y entrar en la era mesiánica. Entonces con esto nos despedimos, que pasen un resto de semana muy pero muy feliz, muy bendecido. Shabbat Shalom y hasta la próxima.